distinto a lo que originalmente era, es decir, que existía un indigenismo bien entendido por parte de los reyes católicos, por ejemplo, porque hay el indigenismo, digamos, en origen, que es digamos, una corriente que tiende o una voluntad por tender a integrar, ¿verdad?, al indígena a la sociedad occidental, incluso respetándole ciertas costumbres, ¿verdad? Es decir, el indigenismo, bien entendido, es la protección del indígena, que es lo que hizo efectivamente tanto España como la Iglesia Católica en el continente. Digamos, esto es evidente desde la primera intervención de Isabel la Católica, ordenándole a Colón, por ejemplo, que no se le ocurriese esclavizar ni maltratar a ningún indígena, porque los indígenas son tan hijos de ella y de la Iglesia, como también decía el pontífice en aquel momento, como el cristiano más viejo. Esto es el indígena, bien entendido, que es lo que hizo España, y me parece que es manifiesto en las legislaciones que fueron, y normativas que luego fueron codificadas, ¿no? Que fueron instrumentándose aquí en el continente. Ahora bien, lo que modernamente entendemos por indigenismo es algo completamente contrario, porque primero que son corrientes que han sido instrumentalizadas políticamente generalmente por los grupos de izquierda, y se ve aquí una voluntad anti-asimilación, o sea, no solo anti-asimilacionista, ¿verdad?, sino que incluso se han vuelto realmente estos movimientos indigenistas cooptados y orquestados política e ideológicamente, se han vuelto en la práctica movimientos terroristas, movimientos separatistas. Esto es claro, por ejemplo, bueno, al sur del continente, ¿verdad?, en las relaciones y vinculaciones que se les ha aprobado, por ejemplo, a pseudoculturas como los mapuches, se les ha aprobado, por ejemplo, la vinculación con grupos terroristas como las FARC, por ejemplo, o ETA, o Abuelas de Plaza de Mayo, etc. Es decir, que no tiene nada que ver este indigenismo moderno con procurar, digamos, una situación de igualdad del indígena o de proteger al indígena, porque ya el indígena tiene las mismas oportunidades que todos los habitantes de esta nación y de casi todas las naciones americanas. Es decir, es un pretexto el indígena, el indigenismo, utiliza el indígena como un pretexto, como un sujeto revolucionario para ir sembrando la discordia y el caos social, ¿verdad? E ir intentando, ¿cómo decir? E ir intentando despojar al hombre de su identidad patriótica, religiosa, de su identidad cultural. ¿Por qué? Porque lo hacen sentir, este indigenismo pretende hacer sentir al hombre, digamos, vergüenza de, por ejemplo, de su filiación hispanista, religiosa, etcétera, porque, según este relato, la Iglesia Católica y España cometieron un genocidio, etcétera, 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 y a la par se va idealizando, por supuesto sin ningún sustento, todas las presuntas virtudes que tuvieron estos regímenes, que eran verdaderamente una banda de criminales. Entonces, el indigenismo básicamente son grupúsculos de los que raramente participan indígenas étnicamente puros, ¿verdad? Por ejemplo, a estos efectos, me parece que resulta bastante sugestivo que la sede matriz principal, por ejemplo, los mapuches, esté en Inglaterra. Uno ponga mapuchenation.org y ahí va a ver que está la sede central en Bristol, Londres, cuya nómina, digamos, de su consejo asesor usted va a ver que ahí aparecen todos apellidos completamente británicos, no aparece ningún presunto nativo o persona proveniente de estos llamados pueblos originarios. Entonces el indigenismo es básicamente una herramienta utilizada por el marxismo para despojar al hombre de su identidad.